Morral del Cazador. Muy buenos días, amigos morraleros, y bienvenidos una semana más, un viernes más, a vuestro programa cinegético de cabecera, de referencia. Vamos ya por el programa número 121, que se está cocinando poco a poco a fuego lento, pero que por cómo huele creo que el resultado os va a gustar. Ya opinaréis vosotros, que sois los mejores críticos, ya lo sabéis. Último programa del mes de mayo y casi sin darnos cuenta se nos escapa la primavera, se nos va la primavera, llega la estación del año, que junto al invierno es la época que más gestión y más ayuda tenemos que dar a la fauna de nuestros campos, ya que escasea el agua y la comida, época en la que también los depredadores tiran más de las especies cinegéticas porque, bueno, pues lógicamente ellos también tienen que sacar adelante su prole. Así que pues vamos a hacer, como siempre abogamos desde el Morral, a la gestión adecuada que necesitan nuestros montes y nuestros campos. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Bueno, pues una charla para hablar de un proyecto que lleva ya 15 años funcionando y que gracias a él sigue existiendo la liebre europea en la cordillera cantábrica, en toda la cornisa, desde Asturias hasta el País Vasco, incluso llegando a Pirineos, norte de Aragón y norte de Cataluña. Se trata de un proyecto que restablece la liebre europea en su hábitat natural, de este proyecto, de que su cabeza visible es uno de los dos protagonistas que nos va a acompañar hoy, Leocadio Galán, propietario de la granja Arrasal, que con su gran trabajo consiguen ir reintroduciendo poco a poco a las liebres en su hábitat y bueno, pues ha contribuido pues para que la liebre europea no solamente se mantenga, sino que aumente sus poblaciones en toda esta zona. Y también nos va a acompañar en la charla el gran Miguel Ángel Romero, que ya está alguna vez aquí con nosotros y que conoce de primera mano el proyecto, ya que ha hecho varios reportajes sobre él y nos va a aportar, como siempre, información y datos súper importantes, ya que siempre sabemos que Miguel Ángel no da punta de sin hilo y va en profundidad en todos los estudios que hace. Así que espero que sea de vuestro agrado. Y antes de pasar a las noticias, recordaros que nuestro patrocinador, los chicles GUG de www.wugum.com, tienen el chicle adecuado para cada uno de nosotros. Y además, tenemos nueva promoción, porque si realizáis alguna compra utilizando el código MORRAL, o sea, MORRAL, obtendréis un 20% de descuento en cualquier paquete de chicles que compréis por una compra mínima de 19 euros. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues entréis en www.wugum.com, elegid los chicles que queráis y a la hora de pagar utilicéis el código MORRAL. Hay un apartadito en el que pone código promocional, ponéis MORRAL e inmediatamente se os actualizará la oferta con el descuento. Los chicles, pues los que escuchéis en Morral ya sabéis cuál tenemos, los Militari o los Energy, los que son más adecuados para nosotros porque nos pueden servir para esos momentos de bajón que nos pueden dar en mitad de una jornada de caza, o incluso para espabilarnos y no dormirnos en el puesto, o incluso de camino a casa mientras conducimos, después de haber comido, bueno, pues ya sabemos que nos entra un poco la modorra. Bueno, pues los chicles GUG, los Energy o los Militari sirven para reactivarnos en esos momentos. Ya sabéis, www.wugum.com, el código MORRAL a la hora de realizar la compra y obtendréis ese descuento del 20%. www.wugum.com. Y ahora ya sí que sí, a las noticias. Noticias que, como siempre y que, como bien sabéis, vienen de la mano del portal CazaWorld, el único portal en el que vais a estar informados de toda la actualidad, de artículos de calidad de opinión, de artículos de productos o reportajes en formato de vídeos, y del cual el Morral tiene el placer de formar parte y formar grupo. Y aprovecho para animaros que os hagáis socios del Club CazaWorld. Vais a poder disfrutar de sorteos mensuales, de armas, de días de caza y de productos relacionados con nuestro sector. Lo podéis hacer a través de la página web de CazaWorld, que es www.cazaworld.com, o a través del grupo de Facebook, de la fanpage de CazaWorld, que lo ponéis en el buscador, Grupo CazaWorld, y enseguida os sale. O si no, bueno, pues os ponéis en contacto conmigo y yo enseguida os pongo en contacto con el Club CazaWorld.
donde podemos leer que el lince multiplica su población de forma espectacular. En la actualidad, este felino está ya distribuido por Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el Algarve portugués. El crecimiento de esta especie en casi todas las regiones está siendo muy positivo, continuando su población principal en Andalucía, pero presentando un buen crecimiento en el resto. Aproximadamente son 700 los linces que han sido censados, una cifra esperanzadora, pensando que hace apenas 15 años tan solo había 90 ejemplares, concentrados únicamente en Andalucía. Francia libera una osa come ovejas, que genera una crisis diplomática con España. Los ganaderos españoles informan de que últimamente se han producido hasta 3 ataques en 4 días. Desde el sindicato de ganaderos piden las localizaciones de la osa para prevenir los ataques del ganado. 7 personas detenidas y 16 investigadas por la compraventa de desmogues de ciervo y gamo han sido investigados como presuntos autores de los delitos de falsedad documental, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a organización criminal. Los detenidos e investigados pertenecían a 3 organizaciones independientes de Jaén. El destino principal de las astas de ciervo y de gamo eran Hong Kong, Estados Unidos y Canadá. Los lobos matan 6 reses en Guadalajara en solo 15 días. La población de lobos en España está en aumento de una forma importante y esto se traduce en un incremento de los ataques al ganado sin que, en muchos casos, las administraciones tomen medidas. La Real Federación Española de Caza, las Federaciones Autonómicas de Caza y la Fundación Artemisan se han reunido esta semana para trasladar al Ministerio de Transición Ecológica distintos informes de las especies que habitan el ecosistema español y así asegurar su cría, migración y aprovechamiento cinegético. Esta reunión es de vital importancia, ya que los periodos que se marquen como cría y migración prenupcial son fundamentales a la hora de confeccionar las órdenes de veda de las distintas comunidades autónomas. Esta situación afecta principalmente a las especies migratorias como la tórtola, codorniz, becada y así como a otras especies acuáticas o incluso especies autóctonas como la perdiz roja. Para palo a Ecologistas en Acción en Cantabria, el Tribunal Superior desestima su recurso por el cual pedían que se dejara de gestionar el lobo y por la cual, al desestimarse, el lobo debe controlarse. La sentencia establece que no existe ningún riesgo para los animales y defiende la caza controlada de esta especie, especialmente al tener en cuenta que ha triplicado su número de ejemplares en los últimos 20 años. La población de corzos en Asturias, al igual que en León, mermada a una tercera parte por la larva de las narices, la moscarda. No hay censos ni de antes ni de ahora, ni estudios actuales que lo corroboren, pero la evidencia indica que en Asturias se ha producido un importante descenso de la población de corzos en los últimos años. La causa de esta merma, que desde diferentes ámbitos cifran en un 70% aproximadamente, es la larva de las narices, como decíamos antes, la moscarda. Fallece Angelín Blanco, a los 99 años, el cazador de jabalí más longevo de España. El miércoles nos dejó Angelín, el de la moda, un asiduo de las jornadas en el coto de la Sociedad de la Parraguesa de Caza, toda una vida dedicada a esta desde los 17 hasta los 98, cuando abatió su último jabalí. Y casi 27.000 jabalíes abatidos en Valencia en un año y la plaga va en aumento. Las cifras ponen de manifiesto que la plaga de jabalíes no hace nada más que aumentar en la Comunidad Valenciana, donde se han abatido solo durante la última temporada más de 26.800 jabalíes y siguen aumentando sus poblaciones. Por fin llega Mi Caza, la app para los cazadores hecha por cazadores en España. Con Mi Caza puedes localizar nuevos cotos y campos de tiro. También puedes encontrar cacerías por especie, modalidad, distancia o fecha. Todo desde el móvil. Tienes un chat para comunicarte directamente con los cotos a los que perteneces. Aquí solo se habla de caza. O recibir de inmediato avisos puntuales de los cotos, como «Atención, recuerda mañana descaste al amanecer». Todos tus eventos los llevas en un calendario individual, para que no se te escape nada. Accede en la punta del dedo a las vedas actualizadas y a la normativa de armas y caza. Mi Caza incorpora un escáner donde puedes subir tus documentos importantes, licencia de caza, guías de armas, permisos, cartillas, y te avisa cuando van a caducar. Toda Mi Caza en tu mano. Entra en App Store o en Play Store, busca Mi Caza y descárgala ya. El morral del cazador. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si
lejos de tanta locura. ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué demonios hago yo aquí? Si solo quiero estar junto a ti y lo demás me da igual. El rollo es que en este mundo no caben los vagabundos y nosotros somos un poco así. Nos centramos en lo nuestro, nos importa poco el resto, escapamos de la realidad. Bueno, pues vamos a dar paso ya a nuestras charlas como todas las semanas y en esta ocasión pues vamos a hablar de un proyecto que si este programa no fuera de caza, de gestión o de conservación, pues más de uno al escucharlo pues podrían pensar que estamos hablando, que estamos tratando un programa que no es de caza. Pero de lo que no son conscientes la mayoría de los animalistas, los que ellos mismos erróneamente se hacen llamar defensores de los animales, es que el cazador, el amante del campo y de la naturaleza, es el primero que se preocupa de las especies y de los hábitats, que los cuida, que los mantiene y que nosotros somos los verdaderos animalistas. Y si no, pues para muestra el proyecto que nos va a ocupar el programa de este viernes, que se trata de un proyecto que lleva activo desde principios del año 2000 y se trata de un proyecto que pretende contribuir a la restauración de la liebre europea de origen ibérico en su área de distribución natural en el norte de la península ibérica. Y para hablar de ello, pues como siempre en El Morral contamos y tenemos a los mejores. Y por un lado nos acompaña ya Leocadio Galán, propietario de la única granja de liebre europea situada en Alsasu, la granja La Rasal, y que es la que permite la cría y la reintroducción del mamífero en su hábitat natural. Muy buenas, Leo, y bienvenido al Morral. Sí, hola, buenos días. Bueno, un placer poder contar contigo y que nos cuentes un poquito de este proyecto que, bueno, pues si lleva ya tantos años es por algo, ¿verdad? Sí, a base de sacrificio y de buen hacer, pues ahí seguimos. Bueno, nos acompaña ya también un tertuliano conocido por todos los morraleros y por todo el sector cinegético, por toda una vida dedicada a la caza, a la pesca, a la conservación, a la investigación, a la fotografía. Yo creo que no se me olvida nada, ¿no, Miguel Ángel Romero? No. A la informática, que esa ha sido mi verdadera profesión durante casi 50 años, eso sí, se te ha olvidado, pero bueno, es normal. Nadie relaciona a una persona aparentemente de campo dedicado a la informática y formado en el convento. Bueno, pero yo creo que cada uno, es verdad que tenemos nuestras profesiones y luego tenemos nuestra pasión, que es lo que te pasa a ti, lo que nos pasa yo creo que a la mayoría, salvo que puedas vivir del campo directamente. Pues hombre, del campo nosotros somos emigrados como consecuencia de que se nos echó después de los años 50, 60, se nos echó del campo y tuvimos que buscarnos acomodo en la ciudad, pero no vinimos con ganas y echamos todos los días en falta y nos acordamos de nuestros respectivos pueblos. Totalmente. Contarnos un poco los dos, porque tanto como Leo como tú, Miguel Ángel, bueno, pues el tema lo conocéis en profundidad. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Cuál es la idea inicial? ¿Y en qué situación se encuentra ahora mismo? Si me permites, te voy a decir una cosa. Mira, mejor que nadie conoce el proyecto Leocadio. Te he dicho bien, ¿no? Ahora Sí. el nombre. Entonces, Leocadio, que nos cuente, porque yo no soy partidario de las granjas, no me gustan en absoluto las granjas, pero esta es una granja que se hizo con liebres autóctonas de Álava, recogiéndolas por la noche y devolviéndonos después cuando criaron las liebres. Este proyecto, es un proyecto ilusionante, pero que nos explique en profundidad, aun cuando tengamos que estar callados un rato, porque nos dirá los entresijos políticos y cómo se instrumentan, y nos dirá también el día a día del cuidado de las liebres, que es lo importante. Efectivamente. Y conozco el proyecto en profundidad, me interesé mucho por él y he visto un hombre trabajador, una persona que no ha ido a enriquecerse, un hombre que no ha robado, un hombre que no ha utilizado liebres de otros lares para estropear las líneas genéticas de las nuestras, y un hombre, en definitiva, bueno,
serio y trabajador. Bueno, pues Leo, después de esta presentación gracias por esos halagos por parte tuya, y os voy a comentar un poco el inicio del proyecto, cómo fue. El proyecto empezó en el 2000 porque había escasez de liebre en el norte de España, y me puse en contacto con el CSIC y la Universidad Pública Vasca y las diputaciones del País Vasco para hacer un proyecto sobre línea autóctona en el País Vasco. Entonces me dieron unos permisos para capturar liebres en Álava, como ha dicho Miguel Ángel, y nos estuvimos unos 5 años capturando liebres los meses de julio, agosto y septiembre en los montes de Álava. Fueron capturadas en zonas de parques naturales y zonas donde no había habido repoblaciones antiguamente con otras líneas de liebres que no sería la autóctona. O sea, ya eso era el inicio del proyecto, o sea, la intención era de recoger las liebres para poder, criarlas en cautividad de alguna forma para poder luego reintroducirlas posteriormente. Exacto. Ajá. Entonces hicimos un grupo de trabajo en el cual el CSIC hacía el trabajo morfológico y la UPV el trabajo genético, con la ayuda de las administraciones y el gobierno vasco. O sea, que habéis recibido apoyo también, que se ha involucrado el gobierno. Sí, ese ha sido el éxito fundamental. Es que si no es inviable totalmente. Que se ha involucrado el gobierno tanto de Euskadi como de Navarra, porque el consejero que teníamos de ganadería, Dios le tenga la gloria, un veterinario que es con las personas que se pueden hablar, con una de las personas que se pueden hablar, de que conocía el tema en profundidad. Perdona que te haya interrumpido. No. Entonces empezamos el proyecto, capturamos durante 5 años una media de 30 a 40 liebres anuales, les hicimos las analíticas correspondientes, tanto morfológicas, genéticas y sanitarias. Entró en el proyecto Necker, que es los que llevan sanitariamente el mundo animal en el País Vasco. Estamos hablando de la liebre europea, la Lepus europeus, ¿no? Sí, una liebre que pesa aproximadamente 3 kilos 800 o 4,200 y vive más que nada en el bosque y en prados, diferente a la liebre granatensis del sur. Entonces estuvimos 5 años capturándolas, adaptándolas a jaula, que fue todo una aventura, porque eran liebres de todas las edades, desde liebres de 3 meses hasta liebres de 2 años. Estuvieron 4 años hasta que seleccionamos de diferentes zonas. Las zonas de captura fueron Opacua, que eso está en Salvatierra, en el Parque Natural de Opacua. Luego se capturaron en Chía, que es otra sierra que hay en Álava. Luego se capturaron en Valdegovía, que es otro parque natural que es limítrofe con Burgos. Y luego en Suazo-Cuartango, que era otra zona donde había bastante densidad de liebre y no había habido contaminaciones genéticas con otras líneas. Y ese fue un poco el plan de trabajo que hicimos durante 5 años. Hoy en día ya tenemos unas 100 madres con 100 machos que están ya en producción. Estamos sacando una producción de unos 400 lebratos y nuestra venta más importante la hacemos en Guipúzcoa. Pero, aparte repoblamos cotos en Lleida. Es lo que te iba a decir, que el proyecto abarca todo el Cantábrico, incluso hasta los Pirineos. Exacto. Esta liebre llega desde Asturias hasta lo que es Girona y la parte al otro lado del Ebro. ¿Tiene que ver algo con la liebre piornal o es totalmente diferente? La liebre piornal es la que está en Asturias, se llama liebre Castroviejoy, y esa está en más altura, a partir de 1.800 metros, 1.500
metros es donde está ese tipo de liebre, que también fue homologada por el mismo que me homologó a mí la liebre cantábrica, un tal Fernando Palacios Arribas, que es una de las personas que más sabe sobre liebre del estado. ¿Hay alguna similitud genética? Sí, supongo que sí, ¿no? Sí, son, por ejemplo, la liebre que antiguamente se repoblaba, liebre del norte que le llamaban, era toda liebre traída de Rumanía y Bulgaria. Son unas liebres que en vez de 3.800, 4.200 pesan 6 kilos casi, y el hábitat realmente no es este. Entonces vieron que antes de hacer esa animalada y hacer contaminación genética con liebres autóctonas, se apostó por montar una granja de liebre de aquí. Que es el caso de tu granja. Exacto, sí. Miguel Ángel, ¿algo que quieras añadir? Añadirte en el sentido de que la liebre europea en Galicia no está presente, no está en Asturias, solamente en el este tenemos un pequeño cuadro, aunque tenemos también en Cantabria, en Euskadi, precisamente en el coto donde yo cazo, en Montoria, se divide la línea de la liebre ibérica y la liebre europea. Y luego tenemos también prácticamente en Cataluña y en la zona del Pirineo, en Zaragoza, tenemos también en Huesca, Zaragoza y en el norte de Teruel. O sea que es una liebre muy bien localizada, es una liebre sumamente castigada no por los furtivos, por los jabalíes, por la suciedad del monte. Los lebratos son olidos por los jabalíes que no dejan uno, y a pesar de eso, pues se sigue manteniendo, se sigue repoblando, se sigue autentificando, dejando sin guardarlas, que se atrofien en las jaulas, y es una liebre que en cualquier momento, cuando te sorprende en el campo, te sorprende idénticamente igual que las que te sorprendían 20 años. Sí. Yo supongo que pues las ventajas y beneficios de este proyecto no son solamente cinegéticos, porque habrá otras muchas cosas que sean beneficiosas que estén beneficiando este proyecto, ¿no? Bueno, no solamente son cinegéticos, es evidente de que el CSIC, no el CSIC de Manglano y Perote, no. Me refiero al CSIC de técnico, o sea, al CSIC científico, ha tomado muy buena nota para saber lo que debía de hacer, aun cuando no le está dando resultados el problema que tenemos ahora con la misomatosis y la liebre ibérica, y en su día tenemos como enfermedad subyacente la tularemia como consecuencia de la invasión que hubo en Castilla de topillos. Microtus albalis. Sí. Entonces, gracias a que se tenían unos conocimientos reglados, debidamente probados, se ha podido hacer frente, aun cuando no con los resultados esperados, a la liebre ibérica, que está prácticamente no desaparecida, pero como la liebre del piornal, que bien decía Leocadio, es alóctona. Pero se nos olvida siempre, y me da un poco de rabia, la liebre de Ceuta y Melilla, que hay unas liebres muy curiosas y bastante abundantes que figuran, gracias a Dios, en el libro en el Atlas y el libro rojo de los mamíferos terrestres de España, solamente que este es muy reciente, es de 2006. Fíjate tú, ya ha llovido y ha escampado. Hay que recurrir a los técnicos de verdad, no a los, ¿qué te voy a decir?, a los vendedores de crecepelo, ni a los técnicos estos que lo único que persiguen es precarizar personal o hacer outsourcing de algún departamento oficial. Al hilo de lo que tú decías, Javier, de los beneficios de la granja de liebres de Alsasua,
Los beneficios es que no es solo para los cazadores, ni Eso mucho es. menos. Que no se piensen los animalistas que estos proyectos son solamente nada más, por lo que decía en el principio, en la editorial, que no se piensen que solamente los proyectos los sacamos adelante por aspectos cinegéticos, sino porque nos importa realmente las especies y nos preocupamos de ellas. Por ejemplo, el trabajo que se está realizando en Guipúzcoa es un trabajo en el cual no es solo los cazadores. Los cazadores lo que hacen es me ayudan a llevar las liebres a zonas que son refugios de caza en los cuales no se puede cazar y en los cuales el compromiso de los cazadores ha sido hacer unos cercaos de adaptación a las liebres traídas de la granja y llevadas al monte, en el cual ellos se involucran a la hora de adaptarlas a su hábitat. Suelen estar estos cercones una media de 15 días y ellos les dan de comer, los controlan, ven si están bien, y es un trabajo el cual no tiene un beneficio para caza, porque van a refugios de caza de la administración pública en Guipúzcoa. Lo que hay es un compromiso por parte de los cazadores a la hora de repoblar con liebre, ya que la liebre está en decadencia a la hora de caza. La caza menor es la fea ahora mismo de la historia. Sí, y no solamente en el norte, que la gente puede decir, no, es que en el norte hay poco conejo y tal. Pues no, en general en toda España, y sobre todo Miguel Ángel lo sabe, la perdiz pues está como está. Pues la perdiz está mal, aun cuando se empeñan. Es curioso, me recuerda aquella película de Salvad al soldado Ryan. Aquí todo el mundo se erige en salvador de las perdices, incluso las granjas que si salvan a la perdiz automáticamente tenían que cerrar. O sea, pero y cada año hay menos. Con la liebre ibérica ocurre otro tanto de lo mismo. El que se haya hecho este proyecto, pongo por caso, que se ha hecho bien, que ha tenido unos resultados, está dando pie a unas importaciones que son la madre de las posibles enfermedades, de las enfermedades contrastadas, y porque las importaciones, al traslocar un animal hay que tener mucho cuidado, porque puedes despertar en él enfermedades latentes que tenían desde hace mucho tiempo, como por ejemplo, o que las han superado el cangrejo rojo y el cangrejo autóctono, sí, y la fanomicosis es un ejemplo de ellos. Por ejemplo, la grafiosis en el olmo, pues idénticamente igual. El cambio climático y las repoblaciones pueden ser la fuente de todas estas enfermedades. Pero las repoblaciones hechas con cabeza. Sin pretender sin ánimo de lucro. Sí, eso es, porque yo aprovecho la ocasión para decirte que en cualquier otro sitio un peón de granja gana mucho más que el Ladislao, y eso no hay derecho tampoco. Aprovecharse de la gente así sobre pretexto de la pátina de que está haciendo un trabajo científico, sí, pero es que yo voy a comprar y no le digo al tendero, oiga, que estamos haciendo un trabajo científico, y dice, no, 1 kilo de tomates 5 euros o lo que valga, no lo sé, ¿me entiendes? Y entonces el gravísimo problema es que se están utilizando como referentes algunas soluciones como la que nos está exponiendo Ladislao. Leocadio. Es que es cojonudo el tema, esto de llegar a viejos. Claro, que nos estaba contando además eso, el tema de que en el norte, el tema de la liebre, que a raíz de lo que hemos estado hablando, de que la caza menor está pues cada vez peor, y que bueno, pues que no solamente beneficia el proyecto al sector cinegético, ¿verdad? Sí, porque está acostumbrada la gente que criticamos al cazador, y es una de las personas que más se motiva y que más lucha porque haya animales y la naturaleza siga en pie y todas esas historias. Porque, por ejemplo, yo la liebre,
al ser donde soltamos refugios de caza, liebre en Guipúzcoa se matan realmente 15 liebres en todo el año, 20 máximo. O sea, no es que se repoble para cazar. Claro. Realmente la pena me da que muchos ayuntamientos y mucha gente que dice que tiene un compromiso con la naturaleza y con los hábitats de los animales, luego no hagan nada para seguir esos hábitats. Y más sabiendo una granja que ya está todo ya sanitariamente y genéticamente es la adecuada, y no se interesen más por repoblar y porque vean esos montes liebres. Uh-huh. No, esto viene al caso de que, fíjate, hay caseros, baserris, caseríos, que no cazan la liebre, no permiten que lo que quieren es tener la liebre en sus tierras y la cuidan como oro un paño. Te ven entrar allí y bueno, no te digo nada. O sea, es una forma de caza, además tradicional, porque idénticamente igual que en Castilla se iba antes a por la liebre con los galgos, aquí se va tienen hasta su raza autóctona, el herbichaco, para ir a la liebre, aun cuando se discute porque dicen que es, una misturación. Pero bueno, a la liebre se la respeta, se la quiere, no se la caza conforme se está explicando, y las repoblaciones no son con miras a la caza, ¿qué va? Son con miras a la conservación. Exacto, que es lo importante, o sea, y es que es lo que hemos hablado, o sea, no solamente nosotros nos centramos en el tema de la caza, o sea, es que nosotros miramos más casi por la conservación, por la gestión del medio ambiente que otra cosa. Y además, incluso hablando de las ventajas y los beneficios que estamos hablando del proyecto, que no solamente es en un aspecto cinegético, sino que contribuye a la cadena trófica. O sea, en el norte, claro, no es igual que a lo mejor en Castilla o en ambas Castillas, pues que tienen más variedad, pues tienen perdices, aunque haya de granja, tienen conejos, tienen liebre, tienen otros tipos de mamíferos, otro tipo de aves que sí que pueden formar parte de la cadena alimentaria y que no tienen nada que ver una con la otra. Si es que a mí me hace gracia cuando se habla de la liebre y por eso digo, oigan, miren, hasta en Ceuta y Melilla hay liebres y son diferentes. La liebre europea no tiene que ver, que aun cuando pueden coincidir no suelen estar juntas, suelen tener su línea de separación, la liebre ibérica y la liebre europea. Oiga, que la cadena trófica en ese eslabón tiene que estar con el grosor suficiente representada tal y cual especie para que vivan todas las demás, porque si no, por el eslabón más débil se va a partir la cadena y no se entiende que el matar, oiga, que no se puede en una ciudad, pongo por caso, dejar que haya miles y miles y miles de torcaces como en Zaragoza, en Huesca, Palencia y Valladolid. En casi todas las capitales de provincia yo creo que hay más torcaces y tórtolas turcas que en cualquier sitio de campo. Sí, pero es que eso hay que nivelarlo. Claro. El cazador tiene que gestionar, cazar todo aquello que sobrepasa la capacidad del medio. Y todo aquello que sobrepasa la capacidad del medio es lo que las leyes de caza, los planes de caza, las órdenes de caza deben de contemplar. El coger y copiar todavía de boletines oficiales de hace 20 años, yo creo, mira, te coges, ¿quién no se ha leído de nosotros el libro de la Montería? Todavía
figuran palabras, ya el castellano antiguo. Pero bueno, han hecho el gran esfuerzo de pasarlo al nuevo castellano, pero aquí sigue lo mismo, o sea, no se ha modificado absolutamente nada. Y eso hay que nivelarlo, como por ejemplo el jabalí. Miren ustedes, hay que quitar jabalí, sea como sea, de lo contrario va a venir la peste porcina africana, la enfermedad de Augeski o cualquier otra, y va a acabar con los cerdos y vamos a tener un problema gordísimo. Sí, pero fíjate, cuanto más se gestiona el jabalí, yo no sé qué pasa, que más hay, es que es algo increíble. Sí, es que aquí yo muchas veces eso que acabas de decir tú lo he dicho yo, digo que no hay una especie, contratemos gestores de estos que salen de la universidad y dan charlas por ahí, que dicen más tontadas que las que las que decía Fray Gerundio de Campazas, alias el padre Isla, y con esos seguro que aumenta lo que queramos disminuir y viceversa. Pero ese es el problema. Leo, cuéntanos un poquito las técnicas de localización y la captura de los ejemplares, cómo los lleváis a cabo, la cría y luego la reintroducción que hacéis. Sí, lo que hacemos, lo que hicimos, porque ya capturamos pocas, fue primero hicimos una encuesta con los cazadores a ver en qué zonas había habido repoblaciones en el País Vasco o en otras zonas del norte. Y así seleccionamos esas zonas y de ahí fuimos trayendo los ejemplares de liebres. Realmente fue un trabajo laborioso de 5 años hasta que esa liebre empezó a criar, porque no era una liebre productiva, era una liebre autóctona silvestrada, la cual criaba muy pocos lebratos. ¿Qué sacaba, 1 o 2 a lo máximo? Y algunas ninguno. El cambio del hábitat del monte a jaula y a cría fue difícil. Fue una de las cosas que más nos costó. Sanitariamente teníamos a Necker, que eso está en Derio, que hacen todo lo que es la fauna silvestre, nos ayudó con todo lo sanitario. Y luego poco a poco fuimos haciendo parejas con diferentes liebres de diferentes zonas. Por ejemplo, metíamos hembras de Valdegovía con machos de Opacua, para que así sería más enriquecedora la línea genética de la liebre. Pero nunca mezclando diferentes tipos de liebre. Liebre del norte, liebre de la grande. Exacto, liebre europea. Sí, y a raíz de eso luego pues la Administración Pública de Guipúzcoa con la Federación de Caza se hizo un proyecto muy bonito de restauración de la liebre en Guipúzcoa y se han hecho unos 12 cercones por todo Guipúzcoa en diferentes montes, todos refugios de caza, en los cuales todos los años no llevamos muchas, una media de 15 liebres por cercón. Lo que pasa es que el trabajo realizado tanto por los técnicos como la federación ha sido buena y los resultados han sido muy buenos, habiendo ya bastante liebre en Guipúzcoa, que estaba ya en mínimos lo que es la liebre en Guipúzcoa. ¿Os ha afectado el tema de la mixomatosis? ¿Ha llegado hasta arriba? No ha llegado, hay miedo, porque entrará por los límites, como decía antes Miguel Ángel, donde convive la liebre grande y la pequeña, es ahí donde puede haber esa contaminación de enfermedad de la mixomatosis. Sí, quizás por la zona de Burgos. Exacto, la parte de Tudela, de Navarra. De Navarra. También la parte de Palencia con Cantabria. Son las zonas un poco más débiles donde puede entrar la enfermedad. La buena, dentro de lo malo, es que teniendo una granja, si pasa lo que no debería de pasar, que la enfermedad llegaría, se podría luego de la granja sacar animales para volver a repoblar esas zonas afectadas por la mixomatosis. Por ejemplo, abajo en el sur, que es donde está pegando fuerte, ahora se han dado cuenta de que tiene que haber una granja o un sitio en el cual sea punta lanzadera para poder repoblar la zona sur. Lo que no se puede hacer es que haya 20 o 30 personas o 40 con cercones, con liebre, vete a saber de dónde, sanitariamente no controladas,
y lo que hagan, en vez de un bien repoblando con ese tipo de liebre, lo que hagan es más mal todavía en que los montes. Posiblemente venga de ahí todo lo que ha pasado. Exacto. Sí. Que posiblemente, aunque bueno, pues intente tapar desde muchos sitios o nos intenten vender la moto muchas veces. A ver, no, la verdad no la tenemos ni la conoceremos nunca, pero como estabas tú diciendo ahora, Leo, esas granjas, esas cercones no tienen ningún control de ningún tipo. Exacto. Y luego las translocalizaciones que hacen en el sur, pues tampoco son convenientes, porque realmente lo que hacen es coger liebre del monte con redes y volverlas a echarlas a otras zonas, las cuales tampoco se adaptan realmente a esa liebre, con todo lo que se crea la gente de que porque son del monte se adaptan mejor a la hora de translocalizarlas a otras zonas. Miguel Ángel, ¿algo que quieras añadir? No, vamos, en el sentido ese que decía Leocadio, la liebre tiene que estar donde debe de estar, no donde nosotros queremos que esté. Entonces, el acomodo hay que buscárselo como se lo están buscando ellos, mediante refugios que luego van signando para proceder en consecuencia. Y vuelvo a insistir de la importancia de, es importante es la suelta, importante es disponer de una granja debidamente adecuada con sus controles para proceder en consecuencia en el momento que azotará una enfermedad como la misomatosis en liebres, aun cuando solamente se habla de una liebre que no está nada fijo, nada seguro en España y otra en Inglaterra, de una liebre europea que ha sido presa de la misomatosis. O sea, las europeas hoy por hoy bien se puede decir que ninguna, porque esa una es para que le dejen al que lo dice espacio y le escuchen en ciertos foros. No, pero es que es verdad, o sea, no nos damos cuenta, pero muchas veces somos nosotros los propios culpables de todos estos desastres que vienen. Por no hacer las cosas pues como Dios manda, pues ¿qué más le da? Y no estoy hablando a título personal, en el caso de Leo, por ejemplo, pero la administración debería tener en cuenta todas estas cosas, decir, oye, es que si hubiéramos estado en alerta por lo que ha pasado, por ejemplo, con la misomatosis, si hubiéramos tenido una granja en condiciones sanitarias, en condiciones de control, en condiciones de calidad genética, no como ha pasado con la perdiz, que se ha echado híbrido, se ha echado, pues que es el mismo problema. Sí, el tema de la perdiz y la liebre están teniendo un paralelismo que Plutarco se quedaría chico al escribir Vidas Paralelas, ¿no? Pero en el tema de la liebre, hoy por hoy, dice la gente, ya se ha solucionado el problema. No se está publicando todo lo debido como consecuencia de que en el momento que se siembra la gente no sale al campo. No se está publicando todo lo debido porque el zorro se come absolutamente todo lo que se muere, y si no los buitres. Y en el momento, mientras no se erradique la enfermedad de raíz, la seguiremos teniendo ahí como especie no subyacente, como la seguiremos teniendo presente. Sí. No, pero bueno, realmente también se transmite a través de vectores, de mosquitos, y ahora en invierno veremos a ver a partir de ahora de la primavera si hay un repunte o no. Hemos estado en invierno, aunque no ha sido un invierno duro, no ha sido un invierno de los de antes, como decíamos, pues lógicamente los mosquitos, su actividad se reduce muchísimo, pero hay que ver ahora en primavera cómo evoluciona, y sobre todo de cara al verano, que fue cuando el año pasado explotó todo. Sí, esto va a ser como el conejo de la Federación. que contratamos a los mejores técnicos de España, y a medida que contratábamos aumentaba el problema hasta que ya se dejó de la mano de Dios. Después se está soltando conejo y estamos teniendo plagas. Dice, coño,
Estamos teniendo plagas como consecuencia de que los soltamos vacunados para 2, 3 generaciones. Hay que soltar, hay que adecuar la liebre mediante sistemas que hoy por hoy no hay otro que el de la granja, la vigilancia y la posible esterilización del medio, me refiero. Y vamos, la administración no está, lo de la caza, nada, le importa más cualquier recaudación, cualquier impuesto que un problema de esta naturaleza. ¿Le ha afectado mucho a la liebre europea en el norte de España también el abandono un poco del campo, como ha pasado en ambas Castillas, por ejemplo, con otras especies de caza menor? Pues ha afectado muchísimo la liebre en todas las partes. Lo que ocurre es que en lo que está labrado se ha visto más. En lo que no está labrado, en lo que las han visto los pastores, pero les han dado nuda credibilidad y a veces con chistes groseros como diciendo que el morapio a las tardes les hace ver cosas raras. Entonces, la liebre ha afectado, o sea, en la parte, mira, de Palencia para abajo, en las grandes llanuras de España, había liebre bastante porque se estaba repoblando también. Y arriba había menos liebre, entonces la parte alícuota les ha afectado a los dos igual, solamente que en una latitud ha matado muchas la situación y en otras pocas, pero el prorrateando ha matado en ambos sitios igual. Leo, volviendo a la granja, bueno, antes nos habéis contado la forma de, pues eso, de obtener las liebres, pues la metodología, cómo localizarlas y cómo las capturabais. Luego, una vez en la granja, ¿qué manejo tenéis de ellas? ¿Cómo las vais separando? ¿Los tiempos? ¿El control sanitario? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Sí, las liebres todas tienen una ficha individual, todas las hembras y machos, de la procedencia de esas liebres, donde fueron capturadas. Tanto las primeras capturadas como las nietas o las bisnietas que tenemos ya, cada una tiene una ficha individual en la cual consta pues cuál es su madre, cuál es su padre o su macho también, cuántas crías anuales han tenido, y luego hacemos esa liebre, la volvemos a juntar con otra liebre que no tenga nada que ver para que no tengamos problemas de consanguinidad. Luego las liebres están en unas jaulas enormes para que tengan un hábitat bastante bueno dentro de lo que es estar en cautividad. Son unas jaulas de 2 metros de larga por 1 de ancho, en la cual viven la pareja continuamente todo el año. Las hacemos parejas desde que son pequeñas. Metemos el macho y la hembra cuando tienen 2 meses para que luego sean parejas y respeten las crías. Es un poco eso. Luego el protocolo sanitario, cada 3 meses hacemos controles de parásitos y desparasitamos las liebres, los ejemplares. Lo más importante en la gestión de una especie, ya puede ser vacuna, ovina, incluso liebres, es la genealogía, el control genealógico de la especie. Sí, la no contaminación. Contar exactamente. Conocer las ascendencias y las descendencias para caso de que llegue un problema de esta naturaleza, proceder en consecuencia. Y si no llega, procurar que no pase como con los perros de raza, que el que no tiene una enfermedad tiene otra como consecuencia de las consanguinidades. Hay que eliminar las consanguinidades y eso es un trabajo tremendo, sobre todo no disponiendo de los procesos informáticos que debiera disponer nuestro amigo Leocadio, en el sentido de que todo eso es mucho papeleo, mucha vigilancia, mucho movimiento de la liebre y hay que saberla manejar porque la liebre es un animal que no se le puede toquitear, etcétera, etcétera. Sí, no es
como el conejo, es mucho más delicado. Es muy delicado, se estresa muchísimo y no conoce al amo. Y el animal que no conoce al amo tiene muy mal tratamiento. En el aeropuerto de Vitoria estaba plagado de liebres. Tanto es así que yo iba a coger caracoles y con la linterna, cuando la Guardia Civil venía enseguida, veía liebres. Sí, ese ha sido uno de los sitios donde hemos capturado liebres, en Foronda, en el aeropuerto. En Foronda. Oye, pero tenían... Yo no he visto... Yo hago mucha fotografía en Jai, ¿no? Y los pájaros tienen garrapatas. Esas liebres de Foronda, no sé si las habían traído en algún vuelo especial, pero tenían garrapatas. Sí, las tuvimos que quitar del proyecto porque estaban llenas de garrapatas. Increíbles. Y bueno, y la historia de la granja es que, claro, al no ser un animal productivo, estamos sacando una media de 6 lebratos anuales por madre, cuando la liebre europea rumana le están sacando una media de 12 y 14 lebratos mínimo. El doble. Esa es la diferencia de mi granja con la liebre de Europa. Sí, bueno, luego la adaptación, ese tipo de liebres son liebres que llevan 40 años ya genéticamente movidas y entonces ya han perdido la fuerza a la hora de repoblar con ellas. ¿Y luego qué tal se adaptan en el medio cuando las En el medio estamos llevando una media de 15 liebres por cercón. Estamos teniendo una media, las cosas claras, de un par de bajas en los cercones, por lo que es el cambio de alimentación, el llevarlas al monte, la adaptación. ¿Alguna de que sea depredada también? Algunas que el zorro se las esquiva o se golpean, pero ya te digo, están saliendo muy bien. Hay zonas en las que hacen los recuentos anuales y se está viendo una densidad de liebre bastante bonita comparado a hace 15 años en Guipúzcoa. La pena es de que las administraciones públicas no tienen un interés por repoblar con liebre. Si se está repoblando con liebre, el 80% es porque los cazadores están exigiendo, y los baserritarras, que se suelten liebres. No para cazar, sino simplemente para lo que decimos, para que haya liebres en los montes. Sí, bueno, pero es que es así, o sea, ya no solamente beneficia al cazador, sino que beneficia a toda, al medio ambiente. Toda la cadena trófica, pero la administración pública, los ecologistas, los ayuntamientos, no ven ese interés de repoblación. Quieren que con la misma liebre que hay en los montes se vaya ella misma saliendo o haciendo más liebres. Escucha, Leo, casi que te digo... Es muy difícil por cómo está hoy en día los montes y la contaminación que hay de herbicidas y de todo, que la liebre por sí sola siga para adelante. Y es una pena porque es un animal mítico en lo que es en el norte de España, y cada vez hay menos. Y yo te puedo decir que en todo País Vasco no llegará ni a 1000 liebres lo que hay en todos los montes. Y si las hay es gracias a vosotros. Sí, gracias a Leocadio. Gracias a vuestro proyecto. Porque de lo contrario, por el CSIF ya han pasado un montón de gente más. Ya sabes que con los contratos temporales la gente aparece y desaparece. Sí. Otros se meten en el proyecto solamente para que se vea su nombre. Exacto. Y dar 4 charlas por ahí magistrales y después desaparecen porque no les van a contratar. Sí, hoy en día estoy solo. Es lo que estabais hablando al principio, o sea que por parte del gobierno navarro y vasco habéis tenido ayuda, por parte de la federación supongo que también, exacto. Ya Federación Guipuzcoana, pero no sé, desde la Federación Nacional, no hay un seguimiento ni una apuesta por la liebre. Bueno, pues a ver si nos escuchan y alguno toma ejemplo y deciden apoyaros un poco en ese sentido y bueno, pues daros a lo mejor algún servicio que necesitéis y que pues económicamente no podéis permitiroslo porque sois una granja humilde, como yo digo. Que la liebre a nivel nacional
tú sabes que hay una federación de galgos aparte, que está reconocida por la Real Sociedad Canina de España y que solamente la FCI reconoce a una sociedad. Entonces, no lo consideran solamente la morfología del galgo, pero no consideran absolutamente nada más, que va totalmente aparte. La liebre esa sí que lleva libros genealógicos, etcétera, como consecuencia de que constantemente las están robando, pero siempre se ha considerado, o sea, la liebre totalmente aparte, y se las han buscado bien, porque bueno, yo te diría, diputados como Antonio Romero Ruiz, que no tiene nada que ver conmigo, hay muchísimos galgueros que presumen de ello. Este era de Izquierda Unida y escribió un libro citando a Julio Romero de Torres con su galgo negro que tenía. Entonces, como te diría yo, la liebre está totalmente despegada de la caza, está mantenida totalmente aparte, está ignorada. O sea, en definitiva, no mantenida, ignorada. Y si quieren hacer algo, que lo hagan los galgueros. ¿Me entiende? La administración, de no ser el caso como este que nos hemos encontrado que además dos gobiernos diferentes, Navarra y Euskadi, se unen en cosas que en política no se entienden y en esto sí. O sea, con buena voluntad y, nadaríamos en abundancia. Y una cosa que estabais hablando antes, que hemos dicho que, bueno, pues que desde grupos animalistas que no les interesa y tal, es casi mejor, o partidos animalistas como PACMA, es casi mejor que no se enteren de estos proyectos, porque es que si se enteran que a lo mejor la liebre del piornal, por ejemplo, es una liebre que es alóctona, que no es de aquí, lo mismo pasa como en el arroyo y dicen que hay que quitarla de encima, ¿sabes? O sea, que es casi mejor que no se enteren de estas cosas, porque como no tienen ni puñetera idea. Entonces, ¿qué pasaba con el arroyo? El arroyo también es una especie alóctona que no es de aquí, y por eso decidieron que estaba dentro del catálogo de especies invasoras, que había que erradicarlo totalmente. Bueno, los ecologistas es mejor que no se enteren de ningún proyecto por el que se cobre dinero. Aparte. Porque si es un proyecto gratis y dicen vamos a talar todas las acacias de Madrid, les importa tres narices y no dan un duro. Ahora, como haya dinero de por medio, bueno, se meten defensores de la caza y se ponen todos una florecita en la solapa. El ecologista ha terminado siendo un modus vivendi, ¿me entiendes? Que se radicaliza cuando no se le hace caso hasta llegar a límites insospechables, que no quiero repetir con el lobo. Concretamente me estoy refiriendo a la Sierra de la Culebra y lo que viene ocurriendo, porque se han cargado el juzgado de ello y, por cierto, se han cargado ha fallado a favor de quien debe de fallar, vamos. Claro, como tendría que ser lógico, lo contrario, pues ya sabemos, pero bueno. Mira, un detalle que quiero decir yo, el 30% de las liebres que me compran a mí son a título privado, cazadores y gente baserritarra. No para cazarlas, sino para ver liebres en sus montes, pagando en su bolsillo las liebres. Sí. O sea, que realmente los que se están preocupando es la gente campera, la gente que va al monte, no para cazar, sino para verlas, para tenerlas, para salir de casa por la mañana, perrearla y no matarla, simplemente perrearla. Sí, pero si vamos, Leocadio sabe perfectamente que en la zona de Encartaciones y en otras muchas zonas todavía se colocan en los puestos que se colocaron sus ancestros, abuelos, para ver a la liebre que le ha pasado, para ver mira, siempre pasaba por ahí arriba, pues no, este año ha dado la vuelta al camino, es que han hecho topográficamente, o sea, es otro mundo, pero de amor al animal, no de decir, como no nos hace falta para comer,
no lo matamos. Es que sí, y cuando oigan estos insultos, cuando yo pienso que muchos caseros se tienen que tirar de los pelos. Cuando tú vas allí con el perro, no sueltes el perro, que te hay 2 liebres en la... ¿Dónde? Dice, no, por ahí tienen que andar. Joder, te están enseñando una finca de 10 hectáreas. O sea que... Bueno, pues yo creo que hemos hecho un resumen bastante amplio del proyecto, de la situación actual. Y nada, pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, a ti, Leo, por la labor de mantenimiento y conservación de la liebre por darme europea. la oportunidad un poco de comentar cómo está la liebre hoy en día y los problemas que está habiendo. Claro, hay que darle las gracias también a Aitor, de Pasapaloma, que fue el que me comentó que... Sí, un chico de Cegama muy majo, sí. Estaba el proyecto, bueno, pues que era interesante, y bueno, pues aquí en El Morral siempre abogamos por estos temas, y bueno, pues porque la caza es esto, aunque muchos no lo crean, pues eso, la labor de mantenimiento y conservación que lleváis a cabo la liebre europea, por ese interés en conservar lo nuestro, que es lo que hablábamos antes, y no solamente la liebre nuestra, sino como hablabais antes de la raza de perro que utilizáis, que está exclusivamente dedicada a ella, que si no existiera la liebre tampoco existiría esa raza de perro. Bueno, pues es de lo que no se dan cuenta la gente que ajena al mundo cinegético, que se piensa que siempre vamos a lo mismo. Y a ti, Miguel Ángel, bueno, pues una vez más gracias por aportar tu granito o tu piedra, como lo quieras ver. Granito, aquí el que sabes, Leocadio. Aquí estamos todos para lo mismo, grano, hacer la arena. Exacto. No, pero bueno, muchas pues gracias. Tu labor y tu lucha constante por nuestras especies y por nuestro hábitat, por dar a conocer tu fotografía, pues todo en general, tus estudios, pues tus artículos, todo en general, pues eso, ya sabes, que muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti, Javier. Un abrazo grande y hasta la próxima. Bueno, vale. pues un abrazo, gracias. Leocadio, un abrazo, Javier. Igualmente, Miguel Ángel. Y nos vemos. Estamos en contacto. Un abrazo. Vale, gracias. El Morral del Cazador. Bueno, amigos morraleros, pues esto es lo que ha dado de sí este programa número 121 del Morral del Cazador. Espero que haya sido de vuestro agrado, como todas las semanas. Y bueno, pues esta semana no hemos hablado de nada que sea de caza, pero sí que hemos hablado de gestión y de, bueno, pues una labor que tenemos que hacer los cazadores, y es, pues en este caso, pues la reintroducción, el restablecimiento de la liebre europea en su hábitat natural, con dos protagonistas de ello. El principal, Leocadio Galán, que es el propietario de la granja Arrasal, como habéis oído, y que gracias a él, bueno, pues y gracias a una gestión perfecta, científicamente, genéticamente, con liebres autóctonas, sin modificaciones genéticas, como bien habéis escuchado, pues han conseguido conservar esa liebre del norte, esa liebre europea de origen ibérico, y poco a poco, bueno, pues los montes y los campos del norte de España, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, del norte de Aragón y del norte de Cataluña, pues están consiguiendo que esta liebre vuelva a dar alegría a los campos de estas zonas. Y bueno, pues luego, pues la visión científica, la visión de la investigación de Miguel Ángel, que ha seguido el estudio de primera mano desde hace tiempo y que nos ha dado los datos, como decíamos, que necesitábamos. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Y muchísimas gracias a vosotros por haber estado ahí durante la hora y un poquito más que ha durado el programa esta semana, que os espero dentro de 7 días. Y lo que os digo siempre, que mucho cuidado con las carreteras, con los desplazamientos, muchísimo cuidado con las armas. Y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza!